Bueno, muy buenas noches. Ahora vamos a hacer la segunda parte de esta conversación en torno a la idea de que si estamos en Occidente especialmente y el mundo moderno en general en una crisis. Y en el caso de serlo, que pareciera que sí, ¿cuáles serían como las vías que nos da la espiritualidad, nos da el conocimiento espiritual y nos da el esoterismo como para frenar un poco esa crisis, al menos a nivel interno, y ojalá colectivo? Vamos, ayer vimos todo el aspecto de la crítica, especialmente de ciertos autores, a, a lo que tiene que ver con el nihilismo. Hablamos un poco de Nietzsche, de Heidegger y Ernst Junger en relación a ello. Y mostramos en el fondo cómo la filosofía también da ciertos elementos, ciertas herramientas como para cuestionar esta locura, en el fondo, de este progreso, de esta idea de un progreso, porque está detrás de todo esto en el fondo, si lo vemos ya en un tema como más, podríamos decir, como más fácil de entender para mucha gente, tiene que ver con esta idea del progreso de la civilización, si realmente estamos yendo hacia un progreso. Bueno, por supuesto que en cierta forma sí, ¿ya? En el nivel tecnológico nadie lo puede negar y nadie puede negar la utilidad también de esto mismo. O sea, estamos ocupando medios técnicos, tecnológicos modernos y son maravillosos. Yo creo que uno no puede negar eso. Pero también muchas veces eso está siendo utilizado en desmedro de otras herramientas que incluso pueden ser en muchos casos tanto o mejor que las tecnológicas modernas. Entonces, bueno, hablamos un poco del nihilismo ayer también, este desierto que crece, que anunciaba Nietzsche y que se refería al nihilismo como este deseo de nada, de la nada, el deseo de la nada. Ahora, por supuesto, si nos vamos ya como a un tema más filosófico, que no es mi competencia, la verdad, yo leo algo de filosofía, pero yo no, tengo que ser súper honesto, no es como mi aptitud plena. Sí quise estudiar filosofía e historia, pero no es lo mío, no es mi campo. Pero claro, hay quienes señalan, por ejemplo, diferencias entre niveles de nada, ¿ya? Entrar en una nada, por ejemplo, como que podría ser como la nada del lenguaje común, pero y una nada llena de contenidos que todavía no se expresan, por ejemplo. Entonces, eh, pero no vamos a entrar como en esas disquisiciones tan exquisitas y tan filosóficas, sino simplemente era como mostrar una idea y también en la medida que esto lo permite, porque la idea también es como poder comunicarnos entre varias personas sin necesidad de que todos seamos académicos o que estemos en un mismo nivel. No, se trata más que nada como de algo casi de entre amigos y ver cómo, qué ideas podemos tener y qué soluciones también se pueden dar a esta dinámica. Entonces ayer vimos la filosofía y algunos cuestionamientos a la modernidad y hoy día vamos a la visión ya más espiritual y esotérica, especialmente de lo que yo conozco, porque yo sé que hay otras visiones que cuestionan esto también, como por ejemplo podría ser la antroposofía, donde yo sí leí algunos dos libros, tres libros de Rudolf Steiner, pero yo no soy una autoridad en eso, no soy un gran conocedor en eso. Entonces, eso, si alguien ahí puede como cooperar, colaborar, genial. Yo no soy el indicado. Pero sí me interesaría conocer más, ¿ya? Ahora, lo que yo sí conozco, porque estuve creo que 20 25 años de mi vida, si no 30, estudiando mucho y teniendo una visión muy cercana al tradicionalismo o perennialismo en la línea de René Guénon, de Friedrich Scholl, de Tito Burkhardt, de Julius Evola, ¿ya? Entonces, en ese aspecto del que yo quiero como hablar de lo que yo sé, ¿ya? Y por supuesto, quiero también que ustedes se sientan libres también de mostrar sus visiones y opiniones al respecto. No es necesario estar casado con una escuela para tener una opinión, por supuesto, ¿ya? Pero sí me parece muy interesante el cuestionamiento que se hace desde la tradición y el tradicionalismo, que no es el tradicionalismo católico, porque quizá alguien me escucha el tradicionalismo y va a pensar al tiro como en el Opus Dei casi, no, en el pensamiento esotérico tradicional, que es una escuela que crea especialmente René Guénon, sin pretender tampoco crear ninguna escuela, él simplemente habla de que hay ciertos principios rectores
que están en todas las tradiciones espirituales y que son principios que son no humanos, que fueron transmitidos al ser humano y que son los principios de la verdad. Y estos principios se manifiestan muchas veces en un aspecto exotérico, que serían como las religiones, y un aspecto esotérico, que serían las órdenes esotéricas, por ejemplo, las cofradías, la masonería, el sufismo, la cabalá, etcétera. Bueno, una crítica previa al tradicionalismo sería, a mi juicio, bueno, se pueden elaborar varias críticas. Yo, como les decía, yo me sentí muy cercano a esas visiones, pero con el tiempo también sentí que había una falta de contextualización muchas veces y un fanatismo y una cosa escolástica como bien desagradable en torno a aquello. Ya sentí como que se perdía mucho la libertad de pensamiento, no había reconocimiento de cosas positivas de Occidente y de la modernidad incluso. Entonces, siento que son visiones muy valiosas en gran parte, sobre todo en lo que tiene que ver con simbolismo, con algunas ideas metafísicas, pero también siento que se cae como en una cosa muy cerrada, muy sectaria y muy estéril también, como que no. O sea, de hecho, eso a mí siempre me impresionó que, por ejemplo, a René Guénon, en una carta, esto lo dice Fritz Schomm, que no conocía siquiera a Bach, a Johann Sebastian Bach, como que Schwab, si mal no recuerdo, fue Schwab que le dice, bueno, pero hay que rescatar cosas de Occidente, incluso de las épocas decadentes, según Guénon, como por ejemplo la música de Johann Sebastian Bach. Y resulta que Guénon dice, ¿quién es Bach? Realmente me suena, pero no lo conozco. O sea, eso a mí me llamó mucho la atención. O sea, ok, ya, está bien que tengamos una visión espiritual de las cosas, pero tenemos también que conocer las cosas básicas de este mundo también. Y Bach es claramente un gran músico y que nos conecta también con ciertos estadios espirituales. Ahora, para que no eso poco interesaba, ¿no? La música en sí misma poco interesaba. Entonces esas cosas así como de poca sensibilidad respecto del arte me llamaba mucho la atención. Y otro cuestionamiento que yo hago en parte a ello es como la no consideración, por ejemplo, de los pueblos como americanos, ya como las visiones de los pueblos que han habitado, por ejemplo, estos territorios, como que son súper cerrados respecto de eso, o sea, casi no están considerados, casi nunca se habla de ellos. Entonces, como que siempre Europa. Hay un eurocentrismo brutal de parte de estos autores. Entonces, eso me parece también como lejano al menos a lo que yo busco. ¿Ya? A mí me importa mucho lo que pasa en América y creo que incluso América una mejor, puede tener más esperanza incluso que Europa. Entonces me llama mucho la atención como que estos autores, está bien, si uno es europeo obviamente va a hablar de dónde está, pero también como no cerrar puertas respecto de lo que pasa en América. Yo creo que América puede ser una especie de continente de esperanza de alguna manera, sin caer en la cuestión de nueva era, pero si lo pensamos, hay como cosas muy interesantes acá que también podrían darle como una nueva vida a este pensamiento y a estas visiones espirituales, ¿ya? Así que eso sería como marco inicial. Gustavo, me parece que Chon estudió con pueblos indios norteamericanos. Claro, de hecho, efectivamente. Claro, y de hecho, y hay otro por ahí, pero son los menos, pues, pero la visión, por ejemplo, de los tradicionalistas en general es como bien, así como, y las cosas africanas ni las menciona. O sea, yo creo que Chon debe mencionar por ahí el arte africano muy poquito. Pero como que no, todo es desde un eurocentrismo. Ahora, claro, Chon, europeo, se vino a América y vivió con los Sioux y ellos lo reconocieron incluso como, le dieron hasta como un nivel de autoridad espiritual. Pero es un caso raro. Si lees tú a los otros autores, como que casi no hay muchas menciones. Pero sí, es un caso que igual habría que considerar. Pero la visión europea igual está. ¿Ya? Ese europeísmo igual está en Chon, incluso aunque haya estado con los pieles rojas, su forma de escritura, sus modos, igual son muy europeos. Entonces, creo que se queda mucho esta escuela como, o este pensamiento como en esa visión.
eurocentrista, ¿ya? Saludos Juan Pablo desde Argentina, mira, interesante. Vamos entonces a... Eso sería como una crítica como rápida a estos autores. Y ahora pasemos como a las cosas que me parecen muy interesantes y que creo que son sumamente útiles. Bueno, René Guénon, como yo les decía al inicio, él, como para contextualizar, él es un autor francés que ya al final de sus días se va a convertir al Islam y se va a ir a Egipto a vivir, donde muere. Finalmente se casa con una egipcia, se adhiere al Islam y bueno, inicialmente parte en el ocultismo. ¿Ya? Eso no, Guénon, por más quiere limpiarse del ocultismo, igual, como mencionan algunos autores, se les va a salir igual el ocultismo en ciertos momentos, como que es como inevitable, como que quedó esta cosa secretista, como tan cerrada, esta cosa escolástica, también muy ocultista. Entonces, ciertas ideas como la misma del rey del mundo, que hay un centro espiritual oculto, también recuerda mucho como un poco esta idea de Blavatsky, a pesar que si yo dijera esto, un gueroniano me mata, pero objetivamente si lo vemos es así. O sea, hay muchas cosas que admiten eh, que admiten que Guénon sí tuvo cosas o influencia del ocultismo. Esta misma idea, por ejemplo, que tenían autores como, ¿cómo se llama este libro? Mm, ya me voy a acordar, pero hay un libro, Los grandes iniciados, por ejemplo, de Edward Chure. Edward Chure, en el fondo, lo que está planteando es como la tradición guenoniana sin ser guenoniano. Pero Edward Chure pertenecía al ocultismo. Entonces, cuando él habla de Zoroastro, habla de Krishna como los grandes iniciados, los grandes maestros espirituales y las grandes corrientes iniciáticas, en el fondo es como muy parecido a lo que dice Guénon. Esta misma idea de la tradición una de Guénon también está en el ocultismo, pero con otros nombres. Entonces, bueno, Guénon va a querer sacarse esto. Guéron también es un ser humano, es un ser humano y tiene contradicciones. Él es masón, pero escribía en la Francia antimasónica, en un periódico antimasónico. Entonces, critica el cristianismo, pero sin embargo, igual como algo que ya está como perdido, pero igual dice que hay ciertos personajes que son valiosos como San Bernardo, critica a los místicos cristianos, pero no entiende a los místicos cristianos, no entiende el misticismo cristiano, lo equipara como a la magia, nada que ver, po. Lo equipara a la magia y cuestiona el misticismo por ser algo muy pasivo, fenoménico y destruye toda posibilidad del misticismo cuando muchos sufis también llegan a estos estados que normalmente son llamados místicos. Entonces, hay unas contradicciones ahí en el René Guénon, que hombre, que no dejan de llamar la atención, como esto mismo que yo les decía, como el arte para él como que no existe, como que no... Es un muy humano el arte, entonces él siempre está volando en la realidad metafísica. Es muy ingenuo también en ciertas visiones, donde Oriente es como que es perfecto, lo oriental es todo bien, y los occidentales estamos totalmente perdidos. Entonces, hay visiones ahí que yo creo que... Le buscaba la quinta pata al gato, dice José Miguel. Claro, hay visiones ahí que me chocan bastante, pero por otro lado es innegable que es un referente del esoterismo hasta el día de hoy. Es un tremendo autor, todo lo que habla de simbolismo es correcto, es perfecto. Su cuestionamiento que hace la pseudo espiritualidad, en gran parte también es correcta, a veces muy rígido en ciertas cosas, pero en general podríamos decir que hay un gran aporte. Él dice en el fondo que hay que volver a las tradiciones vivas. Lamentablemente, tradiciones vivas cada vez quedan menos y están como muy mezcladas, muy modernizadas también. Entonces, ¿qué queda de eso? Por ejemplo, el catolicismo hoy día ni siquiera tiene la misa en latín, ni siquiera tiene la orientación de la iglesia hacia Jerusalén como era antes. Entonces, todos esos elementos que podríamos decir fundacionales, sagrados, importantes, también lo ha ido perdiendo. El Islam, claro, cierto, si uno se va al tasawuf, al sufismo, uno encuentra cosas maravillosas, pero por otro lado, son los menos, po. Son muy poquitos los sufis en general. Los sufis también modernizados o a veces son súper radicales, ciertos sufis, no todos, pero el resto del el musulmán
corriente, y esto yo lo digo porque yo viví en Turquía un tiempo, el musulmán corriente es en general como un cristiano corriente, ¿ya? Son personas a veces que intentan hacer lo mejor que pueden, pero son personas muy comunes, también muy simples, muy básicas en sus creencias, donde si tú les mencionas otras creencias, eso es haram, eso es ilícito, eso es pecado. Entonces, ¿qué va quedando? ¿Qué espiritualidad, qué religión va quedando? Y en ese sentido, a mí, Yunus Ébola me parece, como, y lo digo como muy honestamente, me parece, al menos para mí, no tiene que ser para otros, pero para mí me parece como una visión sumamente realista, ¿ya? Él dice que las tradiciones ya están destruidas de alguna manera y hay que acelerar la caída incluso, que caiga todo para que venga una buena semilla y todo se yergue bien. Acelerar la caída. Esa es la visión de Ébola. Pero no hay nada que rescatar en el fondo. ¿Qué vamos a rescatar? O sea, vamos a rescatar la Iglesia Católica con todo lo que malo que tiene. Vamos a rescatar el Islam que está lleno de fundamentalismo y así, no sé, ¿qué va quedando en el fondo? Entonces, bueno, esa es un poco la visión de Genónida y van a surgir muchos autores como Titus Burke, Martin Lins, Fritz Schoen, cada uno con matices. Fritz Schoen va a incorporar como este elemento, como alguien señalaba ahí, de rescate a los pieles rojas, cosa muy rara respecto de los demás, y va a rescatar el arte. ¿Ya? Schoen, en ese sentido, a mi juicio, tiene un gran aporte, ¿ya? Él incorpora el arte y le da importancia a los místicos también, como que cosas que Guénon como que no considera, él sí las estima. Y después viene como otra, que esa sería la visión de Guénon es la visión tradicionalista pura, escolástica. Después viene Chuon con una visión perennialista, él ya no habla de tradición, habla de más que nada el perennialismo y que incorpora, como le decíamos, otros elementos. Y finalmente está la visión que podríamos decir como metapolítica, quizás, o la visión de un tradicionalismo revolucionario, que sería la de Ébola, donde autor italiano, filósofo, del cual por ahí hay varios videos que he hecho yo, muestra en el fondo una mirada como de confrontación al mundo moderno, sin alejarse del mundo moderno y sin necesidad de pertenecer a una tradición formal. ¿Ya? Es un poco como la vida, un poco en eso, a la vida de la narca de Ernst Junger, que ayer hablamos. De hecho, ellos se cartearon mucho y tuvieron buenos vínculos entre Junger y Évola. Évola, el gran proscrito de todos estos autores, porque en el fondo él se metió en política. Él participó de alguna manera, no militando en un partido político, pero sí influyendo en la política, especialmente del régimen fascista, en algún momento. Después también fue como cuestionado por los fascistas y él tampoco creía mucho en el fascismo porque sentía que era una cosa populachera, colectivista, nacionalista. En cambio, Ébola era aristócrata, él quería el imperio romano, no quería esta cosa del lumpen que marchaba sobre Roma, no, él quería una cosa imperial. Bueno, entonces, pero lamentablemente Ébola es muy cuestionado por gente que ni lo ha leído, gente que apenas se ha dado el tiempo de estudiarlo, porque tampoco era fascista, o sea, no era fascista para nada. Eh, y es de los autores más interesantes a mi juicio de todos estos que surgen como de esta visión como tradicionalista. Y él se abre a la política, se abre a las drogas, él habla sobre el tema de las drogas, y dice que si en ciertos casos eso te motiva como a un trabajo espiritual y es una cosa ocasional donde tú no dependes de la droga, vale, se puede hacer. Él dice que el matrimonio es una institución burguesa, cosa que le hubiera dado así, se hubiera sorprendido ahí Guénon, me imagino, y Chon quizás también. Eh, y hace cosas como que es capaz de rescatar cosas como incluso modernas, aunque no le gustaba el jazz. No le gustaba el jazz y veía ahí como una cosa ya decadente, desordenada. Pero bueno, también es un poco hijo de su tiempo, Ébola. Pero yo siento que es mucho más, hay más aire en Ébola que en estos otros autores a veces, que son demasiado como rígidos y cerrados. Bueno, ahí vamos a leer qué mensaje. José Miguel decía que el catolicismo, que no, era la única religión que recuperaría la vida tradicional espiritual de Occidente, siendo crítico severo del catolicismo. Y hoy día el catolicismo, lamentablemente, yo tengo amigos católicos y que son buenos católicos, lamentablemente no va a cambiar, no va a salvar a Occidente.
O sea, el catolicismo solo ya ni siquiera se salvó. O sea, cada día está en caída por sí mismo, o sea, ni siquiera por el enemigo. O sea, ha caído solo y sabemos por los temas de pedofilia especialmente, pero otras cosas que también a la gente no le gustan. Entonces, el catolicismo, ¿cómo va a salvar realmente a Occidente? Si no se salva ni a sí mismo, es difícil, ¿ya? Lamentablemente. Sería bonito que fuera, pero no. No, y además pensemos que también estamos en tiempo de Kali Yuga, entonces todo cae. Bueno, Cantillano, el catolicismo romano ha sido también el gran traidor a Occidente. También podríamos verlo así. Ahora el catolicismo tiene cosas súper lindas, pues. O sea, si uno ve todo lo pagano que tiene el catolicismo, y en ese sentido me parece una gran superación frente al evangelismo, porque también incluye a la Virgen, el aspecto maternal de lo divino. Entonces el protestantismo puro es solamente patriarcal, solamente esa energía, y en este otro lado el catolicismo incorpora. El catolicismo yo digo que es un paganismo disfrazado nomás con ideas de Cristo nomás, pero es un paganismo súper, súper claramente. Y así lo dicen los musulmanes, así lo dicen los evangélicos respecto a los católicos, son paganos la idea de un Dios uno y un Dios trino. Esa es una cosa que los musulmanes dicen que es un Dios esquizofrénico, entonces porque tiene tres personalidades, po, ¿ya? Entonces, pero uno, que es pagano, uno reconoce en eso todo este sello pagano, porque en el fondo, ¿qué pasó con el cristianismo? El cristianismo se fusionó también con las visiones griegas y romanas y por eso creció tanto, porque fue capaz de mantener ciertas, ¿cómo podríamos decir? Como estructuras mentales paganas, ¿ya? Pero hablando siempre de Cristo y de lo propio del cristiano, pero en su esencia tiene mucho de paganismo. Brian dice catolicismo esconde su paganismo, politeísta con sus santos, claro, todo el culto a los santos. Y a mí me parece maravilloso, o sea, yo eso lo encuentro una gran ventaja respecto de otros tipos de cristianismo. Bueno, los ortodoxos también tienen santos, sí, y también tienen a la Virgen María. José Miguel, últimamente se escucha mucho el nuevo paradigma de la brujería católica y es porque el catolicismo busca divorciarse de lo institucional. A ver, háblanos un poquito de eso, José, si cuéntanos eso, brujería católica, a ver qué significa. Sí, tú sabes que últimamente en lo que es en las redes sociales, más que todo, la gente, hay muchos matices, muchos paradigmas que se están gestando o sea, a través de TikTok, Facebook, de los tantos vudú, pseudo gurú que hay, pero que buscan de una u otra forma, o sea, buscan mezclar las prácticas brujeriles que se están suscitando algunas prácticas del catolicismo y quieren, o sea, decir que son católicos, pero a la vez están practicando brujería. Y se está repitiendo muy constantemente, están diciendo, por ejemplo, que la Biblia es un grimorio, que los salmos pueden utilizar para trabajo, encantamientos, cosas así. Y a la vez la gente está buscando otro sentido de espiritualidad, pero que a la vez que no sean dependientes de una institución, un sacerdote. Aunque eso también tiene sus cuestiones muy aparte o muy criticables, pero igualmente es como que la gente ya busca otras vías. Es como buscar otra, es como si la gente busca crear sus propias herejías del catolicismo. Sí, bueno, curiosamente con un amigo que está acá, hablábamos el otro día, bueno, él me contaba eso, me contaba eso que aparece mucho como en ciertas redes sociales como TikTok, que se utilizan los santos católicos para la brujería y también se está usando mucho como esta idea del grimorio, pero para los santos y cosas así, como que se han venido y a ciertos santos se le piden cosas que antes serían impensables de pedir a San Cipriano, claro. Claro, lo que pasa es que sí, que esto ha estado ahí como de alguna manera. Y yo me acordaba, no sé, aquí hay un santo al cual uno le pide cosas y si no las da, uno lo golpea, lo latiga. No, no recuerdo qué santo era ese, pero imagínense, eso es como bien curioso, o sea, que hereje, pero sin embargo es una práctica válida de las tradiciones populares, porque en el fondo lo pagano es el pueblo, la aldea, entonces sigue eso subsistiendo incluso en un contexto cristiano. O sea, acá en Chile, y hay países que es más todavía, pero es tan claro el paganismo en el catolicismo,
que los vemos en las procesiones, por ejemplo, que se hacen en Lourdes, y en distintos lugares, la Tirana, la fiesta de las Tiranas, todo eso es como extremadamente pagano. Y es porque en el fondo el catolicismo se dio cuenta que no podía ir en contra de eso, simplemente lo tiñó nomás, siguieron las prácticas, pero la tiñeron con una idea cristiana, pero no se puede, no se puede tener ciertas prácticas, ciertas creencias son muy fuertes, están muy arraigadas en nosotros. Y yo sé que eso es más fuerte en otros países, incluso en Brasil, por ejemplo, y se hacen estas mixturas. ¿Ya? José, el paganismo sigue, pero con otro repajo. Yo creo que sí. Es que es muy natural el paganismo. Yo creo que el paganismo no es intelectual, por naturaleza. Lo podemos intelectualizar, pero por naturaleza fluye. Es muy natural. O sea, uno ve un árbol grande, oh, y de inmediato lo admira, pues siente como respeto. Un viento fuerte, la lluvia, lo fenoménico, toma el asombro del ser humano y el asombro hace que lo enaltezcamos. Entonces el paganismo es como muy natural. El cristianismo no tanto, porque además que la gente no le parece, primero, la validez histórica de Cristo es como súper cuestionable. Siempre, bueno, se ha sabido que, por ejemplo, Flavio Josefo, que era el mayor historiador judío y romano, nunca mencionó a Jesús cuando hablaba de la historia de los judíos. Entonces, desde ahí ya parte el cristianismo como extraño. Para la gente la idea de la resurrección al tercer día también es como extraña y bueno, muchas otras cosas que sea, ¿quién es Jesús? ¿Jesús es Dios? ¿No es Dios? ¿El Hijo de Dios? Pero ¿cómo Dios creó eso? Entonces hay cosas como que hay que intelectualizarlas como para entenderlas. Pero en cambio la fuerza de la erupción de un volcán no hay que intelectualizar nada, uno lo ve. La fuerza de la lluvia, uno lo ve, no necesita ideas para eso. Entonces el paganismo, a mi juicio, es muy natural. No así el budismo, no así el cristianismo, que pueden ser tan bellos y válidos como el paganismo, pero me refiero a lo natural de las cosas. Yo creo que esto ya viene a ser muy posterior por estas creencias, ¿ya? Juan, adelante. ¿Sabes lo que sería interesante si pudiéramos irnos más para atrás? Porque una de las cosas que uno empieza cuando hace un poco de tradiciones comparadas, te das cuenta que hay denominadores comunes. Me acuerdo haber visto o leído hace tiempo esto de Aldous Huxley que le llama la filosofía perenne, que si bien es eurocéntrica porque se basa mucho digamos, los conocimientos más bien centrados en Europa, no hay nada de América, me da la impresión que sí es válido, sigue siendo válido, porque o sea, a mí siempre me ha dado la atención que en casi todas tradiciones hay un viaje del héroe, en el sentido junguiano, en el sentido de los arquetipos. ¿Me entiendes? Que hay arquetipos que uno dice ¿por qué están estos arquetipos aquí? Por ejemplo, lo que hablabas tú de la Virgen, del principio femenino, eso es lo que Jung hablaba como que se gesta dentro del hombre la figura de la mujer, el ánima creo que es, y en la mujer el animus, y que son todos temas que se van integrando, y si uno rescate para atrás, te va a la alquimia, y te topas con este, ¿cómo? Tiene un nombre, se me dan los nombres, pero esta es la fusión de los opuestos Alrevia. para al final llegar al uno. Porque en definitiva hay una cosa que es bien curiosa y uno dice, bueno, ¿por qué de distintas partes se llega a donde mismo? Al uno, porque de una u otra manera todo esto están hablando de una integración con el uno. Ahora, yo creo que estas religiones más, probablemente, todas tienen una base en lo natural y con el tiempo se va perdiendo la noción de lo natural. Por ejemplo, lo que he leído yo de una cosa que es interesante respecto de... A ver, espérame un poquito. Espérame, termino el tiro, Pachi. Una cosa que es interesante es que, por ejemplo, en la cristiandad hay cosas que es muy interesante, por ejemplo, los 12 apóstoles con las 12 lunas, 12 apóstoles, 12 lunas. Eh, la crucifixión de Cristo se produce en el equinoccio, aproximadamente en un equinoccio.
y según relatan cómo estaban dispuestas las cruces, estaba Jesús al medio y los otros en unos extremos, que podrían ser las posiciones solsticiales del Sol. O sea, hay algunos que dicen que en realidad dentro de toda la descripción de esto, hay descripciones que son más bien de ritos solares. Eh, También está muy mezclada ¿cómo se llama? Con antecedentes de Grecia. O sea, se van mezclando cosas, pero todas con una base de fondo, una base común. Eh, bueno, yo quería aportar eso en el sentido de que yo creo que todo esto se construye sobre, o sea, estamos mirando lo mismo de distintas perspectivas, de distintas perspectivas. Claro, es un poco lo que dice por un lado Jung, ¿cierto? Con esta idea de los arquetipos, y por otro lado lo que dice que no, con la idea de las tradiciones. O sea, toda tradición válida conduce a lo mismo, conduce a la realización espiritual porque tiene los elementos necesarios. Y los símbolos son los mismos, ¿ya? O sea, en ese sentido, aunque los guionianos detestan a Jung, y yo creo que a los junguianos no les gustará tampoco la visión guioniana, hay puntos en común en el fondo. Yo creo que la cosa es súper simple. O sea, somos seres humanos y como seres humanos tendemos siempre a ciertas ideas básicas. Una idea de trascendencia, siempre va a estar, una idea de jerarquía, siempre va a estar, una idea de colectividad, siempre va a estar, una idea del héroe, siempre va a estar, una idea de la búsqueda de lo femenino en el caso del hombre y de la mujer de lo masculino también va a estar. Entonces creo que son cosas que siempre han estado. Bueno, Mircea Eliade, por otro lado, también lo estudió, Joseph Campbell también lo estudió. Entonces, claro, yo creo que en la medida que vamos estudiando también la mente, también vamos descubriendo cosas interesantes. Y ahí les voy a contar una anécdota. eh, bueno, yo conocí al escritor Miguel Serrano. Bueno, y en una ocasión yo estaba muy metido en esta cosa de René Guénon, la tradición, la búsqueda de una religión, en el fondo. Y yo una vez le pregunté pues, qué opinaba de René Guénon, qué opinaba de seguir un camino religioso. En ese momento me parecía como interesante, que quizás había que buscar una religión formal, porque el paganismo es una cosa como muy amplia, muy... Va, ¿qué está pasando acá? Se está abriendo esta cosa ahora. Eh, ¿No? Se volvió loco esta cosa. Dice, preparando su experiencia de pizarra. Ah, ya, sí, ahí sí parece. Sí, no sé qué... ¿Y por qué se abrió esto? Está loco. Se abrió de repente. Bueno, entonces yo le pregunto a este escritor, pues Serrano, y le digo, ¿qué opinaba él de René Guénon y todo esto? Y él me dice, no, me dice, usted está muy confundido, me dice a mí. Se sigue que no, está muy confundido. Porque las religiones, en el fondo, son caminos donde hay una institución muy rígida, que en el fondo impide como el crecimiento personal, según él. Pero esto es lo interesante que me dijo. Me dijo, mira, si en el fondo lo que hay que hacer es estudiar la mente, ¿ya? Porque en la mente está todo, todo en mente. Y bueno, ahí me hablaba, hacía todas estas cosas como que siempre hacía mucho de palabras. Mente, que es mens, en latín, que es... después terminaba en man, men, man, mano, manus, y manutara, manu. Empezaba como toda esta cosa como ya de juegos de palabras, pero en el fondo era como la mente, la mano, porque la mano, claro, la mano del hombre, po, ¿ya? Man, la runa man, y man en inglés es hombre también, ¿cierto? Man, mano, manus, mind, mente. Entonces en el fondo decía que si tú estudias la mente, estudias al hombre. Y eso era lo importante que había que hacer. Y bueno, por eso él fue amigo de Jung y le interesó tanto esta cosa de la psicología. Y esa es otra vía, po, ¿ya? Hay otra vía ahí posiblemente espiritual. Hay gente que, claro, los guenonianos van a decir que eso es psiquismo nomás. Y el psiquismo está bajo la metafísica. Entonces, para ellos el psiquismo no sirve, no es válido. Es muy inferior, es muy bajo. Pero, si lo vemos desde otro punto de vista, realmente todo es mente.
este Dios o la energía, como queramos llamarle, es mental también, o funciona como la mente. Entonces, si nosotros estudiamos la mente del ser humano, también vamos a encontrar no solo la sombra junguiana, sino también vamos a encontrar la liberación, ¿ya? Entonces son como otras visiones. No sé si alguien quiere compartir ideas, no solo en el chat, sino como contar algo o opinar. Hola, ¿cómo están? Hola, Daniel. Eh, Gracias por esta instancia. No, bueno, que comentar así brevemente que de acuerdo con lo que estaba hablando y yo lo que quiero plantear un poco aquí como pregunta quizás que podamos intentar resolver todo es el tema de la práctica. Porque una cosa, cierto, es ya es sentirnos o buscar identificarnos con alguna vía en particular, pero otra también es la praxis también de una vida espiritual, porque al fin y al cabo podemos mucho, como bien se hablaba, de los teóricos, la escolástica, decir si eres guinoniano o aquello o acá, pero al final a la larga una realización espiritual comprende una práctica, entenderse que, o lo que yo entiendo al menos es que el ser humano en el mundo tradicional, que como dice Ébola, son ya dos mundos totalmente distintos, el mundo tradicional y el mundo contemporáneo, pero vivía en su día a día su espiritualidad, en cada momento, en cada ocasión, en cada actividad que realizaba. Entonces, ¿cómo nosotros quizás podemos trabajarlo? Y ahí me gustaría que quizás comentáramos todos de alguna forma nuestra propia experiencia. Sí, Eso. temazo, temazo. Claro, pero en el fondo hay que aterrizar estas cosas porque, claro, uno puede aprenderse discursos bonitos, puede como incluso intelectualmente ordenarse estas cosas y todo parece como bien armado, coherentemente. Bueno, un poco lo que pasaba como con el edificio de René Guénon, porque está todo muy bien armado, todo bien unido, pero en la praxis es como inviable, es totalmente inviable. ¿No? Es una cosa quizás para algunos, pero no va a Claro. cambiar al mundo eso, realmente. Ahí Entonces, aplica más a ébola, como tú dijiste, yo creo. al Eh, menos para mí me hace más sentido a mí y también me hace más sentido él. sí, O sea, está porque más. no pierde el norte. O sea, en el norte, ¿cuál es? La liberación. Y si en esa liberación tú necesitas quizá toma de ayahuasca, tómala igual, pues. El tema es que eso no te absorba, así es lo que decía Ébola, decía que en el fondo están estas cosas, o sea, como decía Paracelso, todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. Pero para que no, eso es veneno, eso sería veneno, o eso sería perderse, no sé. Entonces, me parece como muy sano un poco esa visión al menos eboliana y también tiene que ver con las personalidades. O sea, Ébola es un chatrilla, un guerrero como Junger, son guerreros, pues para ellos es la vía de la acción. Guénon es la vía de la contemplación. Y la contemplación a veces es no hacer nada, pues como, o sea, estás haciendo siempre algo, pero como, es como la vía pasiva. Entonces, también tiene que ver un poco la personalidad de uno. O sea, no sé, por mi caso me gusta como la experimentación, me gusta explorar mi vida, no sé cuánto va a durar, entonces yo sé que tengo que vivenciarla, aprovecharla, experimentarla. Entonces, para mucha gente la vida es el monacato, la vida es el encierro, la vida es estar en una biblioteca. Para mí no, yo puedo ser escritor, pero me gusta también la experimentación. Entonces, son cosas personales. Entonces, yo creo que no hay una respuesta quizá única, va a depender de cada persona, a mi juicio. No sé si alguien quiera contar un poco su experiencia, cómo vive la espiritualidad también. Bueno, fíjate que cuando uno está en este camino de espiritualidad, transitando por el sendero, bueno, independientemente del que sea el derecho o el izquierdo, o el siniestro, de la luz, como sea, el punto está es como uno se sienta y con cómo te resuenas con ello, porque, o sea, no es o sea, es intrínseco de la persona buscar algo que le tenga sentido para que le ayude a crecer de una manera u otra, o tener más conocimiento del por qué está aquí, cuál es su propósito en la vida, en conocerse a sí mismo, cuáles son sus dotes, sus habilidades, sus talentos, y así desarrollarlo en el transcurso del camino y conocer las personas que lo van a ayudar en ese sendero.
Ahora, ¿qué pasa? Que cuando en un punto de camino te, te sientes cohibido, coartado o incluso atado a una idea, un dogma, un credo o una secta, y ahí es cuando uno tiene que saber decir, hasta aquí llego, sigo por otro camino. Y así me ha pasado. O sea, yo al menos ya estaba en una agrupación que era el Templo Lucifer o el Sendero de la Comunidad Califerina, y por algún tiempo estuvieron buenos y me gustó la dinámica del aprendizaje, de conocer más la parte oscura, de integral y todo lo demás, pero en algún punto yo como en todos los grupos sociales, como grupo de amistades, el ego siempre va a nublar la vista o creerse más mejores que otros. Entonces, esa cuestión de ahí yo choqué. Y entonces, ¿qué pasó? Aquí no puedo estar, ya dejo esto, voy por mi camino. Y eso es lo que pasa. Tiene que saber hasta dónde uno puede estar, hasta uno puede decir, "Ah, voy a ir por este sendero o forjar mi propio sendero". Y así me ha pasado. Y en verdad y es que a la final uno mismo va labrando su propio sentido de la vida, su propio propósito de trascendencia. Y eso está bien. La idea es que uno se sienta bien, lo vaya disfrutando. Y si no lo disfrutáis, no lo hagáis. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia, su caminar? Aquí alguien sigue una tradición formal, por ejemplo, no sé, pues, para sufi, budista o lo que sea, pero que practique así como una tradición formal, ¿o no? ¿O son todos más solitarios en sus caminos? Al menos yo que hice la pregunta, por ejemplo, hace poco, dentro de todo lo que he ido aprendiendo con este tiempo, como ya 1 o 2 años aprendiendo sobre el tema, eh, terminé, no sé si eligiendo o tratando de ver ciertos llamados del camino, pero yo al final terminé metiéndome en el catolicismo precisamente porque vi este sincretismo que se da en todas partes donde ha estado, que incorpora elementos precisamente eh, tanto de las culturas locales como en el caso de América y otras partes, también como en el caso, por ejemplo, yo he visto mucho concepto de hermetismo dentro de astrología, ¿cierto? También, bueno, lo que ustedes hablaron, pues Grecia, Roma, dentro de todo el tema. Entonces, como ustedes bien dijeron, es básicamente una especie como de paganismo, por así decirlo, disfrazado, o yo creo que más que disfrazado, como aglutinante, como que como tradición fue permeándose a cada lugar que llegaba, incorporaba, entiendo también que por efectos de evangelizar, ¿cierto? Pero fue rescatando un poco eso. Entonces, yo lo elegí por ahí, tengo amigos sufi igual. Entonces, como que ahí de repente hay conversaciones bien interesantes. Para los sufis, el personaje de Cristo o Cristo como arquetipo humano es muy relevante también. Entonces, al menos fue por esa vía que yo me fui. Hoy en día lo vivo, pero como lo mencionaron en los comentarios, también he estado indagando un poco sobre esto de la vía negativa o vía más contemplativa de la cristiandad, y quiero decir mejor cristiandad en vez de catolicismo, porque también dentro del mundo tengo mis discrepancias con institucionalizado, ¿cachai? Como que eso me ha ido de repente, claro, hay dogmas muy cerradas, también leo bastante a Guénon, claro, Guénon es más increíble como siempre que tachan a Ébola de esto y esto otro, para mí Ébola es mucho más laxo en ese sentido. Pero de verdad que, al menos en mi experiencia personal, se ha ido más como por una vía contemplativa, por así decirlo, la experiencia como de lo divino en lo natural, en el silencio, que el paganismo tiene mucho de eso también. Entonces, al fin y al cabo, eso. Y respecto a lo que tú también decías sobre, hace un rato atrás sobre América, y también me planteaba la idea de que nosotros por ser de acá, igual tenemos como un sustrato ya propio. Entonces, como ustedes bien dicen, se habló poco de la espiritualidad en lo que pasaba en América. Yo entiendo que por Ébola, por ejemplo, hay unos comentarios respecto a la obra de Chuon en los cuales hace mención, ¿cierto?, de las tribus de Norteamérica, que algo, no, Coomaraswamy,
algo le veía como de solar dentro de todo el bagaje espiritual que ellos tienen. Entonces, como que es bien interesante las dinámicas sincréticas que se ven a través de las religiones institucionalizadas. Entiendo que el Islam anteriormente también tenía como un sustrato medio pagano en el norte de África, si no estoy mal ahí, quizás puedan comentar algo. Sí, interesante todo eso, como, claro, como que hoy día habrían dos caminos quizás, como un camino que sería el de la institucionalidad, de pertenecer a una tradición formal, como diría Guénon, ya sea un catolicismo lo más tradicionalista posible, pero no necesariamente como el tradicionalismo de fiducia, del Opus Dei, no, el tradicionalismo espiritual de verdad. O la otra visión, o budista, o estar cercano como los pueblos originarios, pueblos indígenas. O la otra vía sería como del solitario, ¿ya? Sería la vía como del un poco del explorador de la conciencia. Alguien mencionó ahí a Carlos Castaneda y un autor bien curioso que, no sé, se han hecho documentales últimamente y ya como que se sabe bastante sobre este personaje, porque inicialmente él se presentaba como un estudioso en la universidad, un académico prácticamente, y como que era norteamericano, y no, pues peruano. Se supo que era peruano. Y, y que claro, lo que él hace en el fondo es como que tuvo muy buenas lecturas, tomó muchas cosas de Gurdjieff, tomó muchas cosas de otros caminos espirituales. Y de hecho la tensegridad, los movimientos, los pases mágicos de Castaneda, se nota que es una copia de la danza sagrada de Gurdjieff. Y hay cierta idea, una vez alguien me mostró en un libro que salían como, hablaba como los... Gurdjieff habla del cuarto camino, entonces hay cuatro caminos, el del fakir, el del brahman, etcétera. Y está en Castaneda, aparece por ahí, pero no lo menciona de esa forma. Entonces, y parece que no fue real que tuvo este maestro, don Juan, hay como hartos cuestionamientos de la veracidad del relato o de los personajes, ¿ya? Pero esto es lo que a mí me llama la atención. Sus enseñanzas son bien interesantes. A mí me causa como, puede que todo esto él haya tomado de aquí y allá y haya creado una historia falsa, haya construido algo falso. Pero muchas de las cosas, de las ideas que están ahí, me parecen como súper lúcidas. Como alguien por ahí mencionaba este tema de, por ahí incluso se menciona Castaneda y claro, hay cosas que me parecen como súper como atinadas, como yo también creo que al momento de la muerte tú te vas a topar un poco como con esta águila y que te va a querer devorar. Y si tú eres un guerrero, vas a enfrentarte contra ella y vas a lograr como una especie de inmortalidad. Bueno, eso está testimoniado en distintas tradiciones, pues Ébola también habla un poco de eso, que en el fondo es como lo que hablamos ayer, golpear las puertas del cielo o tomarse el cielo por asalto, en el fondo eh, que lo divino reconozca que tú también eres divino, que los dioses reconozcan que tú también eres un dios, ¿ya? Entonces no es la vida de la sumisión de la religión en general, o al menos las monoteístas, que está el dios arriba y los devotos abajo, entonces tú eres pasivo. No, acá tú vas arriba y entonces está esa otra vía también. ¿Ya? Entonces, no creo que Castaneda igual, a mí, al menos yo lo encuentro entretenido y creo que hay algunas cosas, pero hay gente que le hace la cruz por lo mismo, porque encuentra que es pura ficción nomás. Pero bueno, hay que saber también rescatar de todos los autores lo que vale la pena. ¿Alguien más que quiera como compartir ideas al respecto? El Kibalión, Quizá ¿no? habría que rescatar la figura del anarca, aunque ahí nos salimos de un poco del tema de hoy y volvemos al de ayer. ¿Ya? Como, como digamos, en esta época del Kali Yuga que le llaman, pues, porque tanto los perennialistas o tradicionalistas, sobre todo, como los teósofos hablan de lo mismo, de esta época de caos en la que estamos insertos. Igual vemos cambios constantes y yo creo que las instituciones están, sobre todo en Occidente, están en decadencia. La Iglesia Católica, estas instituciones y muchas más iglesias, e incluso hasta los estados están como cayendo. Quizás los orientales están como más acostumbrados a eso, pero Occidente está viviendo algo que no había vivido quizás hace unos 2000 años, un poco más, un poco menos. Entonces, la figura esa con la que aporta Junger del anarca como un observador o un ser o una persona
soberana de sí mismo sería interesante de rescatar en esta época. O sea, aprender de todas estas escuelas, de todos estos caminos, conocerlos, quizás penetrar incluso en ellos un tiempo, pero Claro. seguir un camino individual. Eso, mencionar un poco lo que dijiste tú, o sea, eso. Se podría hacer como compaginar un poco quizá a la narca con también las visiones ebolianas, por ejemplo, como de quien cabalga el tigre, ese ser humano diferenciado, ¿cierto? Te lo digo porque también hace poco leí el libro de Smith, si no estoy mal el nombre, y también me calzaba mucho la visión de ambos autores, y creo que al menos en estos tiempos es una vía que está como muy ad hoc, se podría decir. Sí. ¿A quién mencionaste? Disculpa. A Ébola, pero ¿a quién más? ¿Que tenía algo parecido? A Younger, la Ah, sí, visión sí, de la sí, narca. claro. ¿Cómo se llama? La isla de Goldenholm también narra algo metafóricamente como una entrada también en el mundo de los enteógenos, para conocer la parte espiritual. Pero como decía ahí Sergio Fried, no puede ser algo en lo que uno quede atrapado. Interesante eso de Junga, porque fue de los primeros, pues en los años 56 me parece, por ahí más o menos, 50 y tanto, él experimentó con el LSD y era amigo de Hoffman, que fue como el que lo, ¿cómo se dice?, sintetizó. Y claro, para mí no sé, o sea, yo si en algún momento si uno dijera cuáles son como tu ídolo, así yo creo que Jung estaría ahí de los primeros, porque en el fondo el tipo experimentó muchas cosas, o sea, estuvo en dos guerras mundiales, estuvo en muchos lugares, pero él también sabía ver las bellezas de una flor, de un insecto, sabía mucho de entomología, sabía mucho de literatura, de historia, política, y sabía rescatar las cosas buenas, tenía amigos que eran de izquierda, tenía amigos que eran de derecha, o sea, como el tipo no se quemaba, no se casaba con ideología, a pesar que, claro, para la gente simple sería como fascista, porque fue alemán y peleó en la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, pero todos los alemanes de esa época prácticamente no les quedaba otra. Pero él trascendió eso y hizo un cuestionamiento hacia lo que venía, y tuvo una lucidez cuando hablas en El Trabajador de todo este tema de la técnica y de cómo se hiergue como una nueva figura para esta época, el trabajador y bueno, todo lo que significa el trabajo, fue súper interesante. Y yo creo que ahora vendría como una nueva época, que antes estaba quizás como el guerrero, el caballero medieval, después ya este personaje, el trabajador. Ahora, ¿quién viene? Po? El hombre hormiga, según Nietzsche, po, el último hombre, en el fondo. ¿Ya? Que el hombre que es un esclavo total, o sea, como dice Ébola, me parece, se le da como todas las libertades, no tiene cárcel, el hombre moderno, a diferencia de lo otro, de la otra época, no tiene cadenas, pero que es más esclavo que los esclavos que tenían los romanos, o sea, porque en el fondo se te están dando todas las herramientas para liberarte, para salir de ahí, pero no lo haces porque estás cómodo y aceptas la voluntad de un otro. Y eso es gravísimo. O sea, en el fondo, todos los que nos gusta la magia, la palabra clave es voluntad. Entonces, cuando tú sometes tu voluntad a un estado, a un partido político, a una religión, a tu señora, a lo que sea, también hay un tema ahí como, hay un tema ahí curioso, pues, de debilidad. Ahora, tú puedes estar en esas situaciones, pero no ser de esos, como también decía un poco Junga con el anarca. O sea, tú podés ser un funcionario estatal incluso y encontrar que el Estado no es la vía, pero no tienes el Estado en el corazón, decía Junger, algo así como, estás en el Estado, pero no tienes el Estado en el corazón. Es un poco eso, como decía Jesús, pues, también, porque estar en el mundo sin ser del mundo. Yo creo ese es como, a mi juicio, como que creo que es la vía, al menos para mí, pues, o sea, como uno está en esto, yo ocupo la modernidad, ocupo los privilegios, podríamos decir hoy día, somos privilegiados, tenemos computador, tenemos celular, pero para darle un sentido como más profundo a las cosas, pues, como para investigar, para comunicarse, para buscar información. La otra cosa es que te atrape eso y tú no veas no sé, no veas más allá de eso, que yo creo que ese es el problema. Brian, ha estado muy calladito hoy día.
¿Qué reflexiona? No, estoy puro escuchando hoy, puro escuchando, aprendiendo, porque no tengo tanto conocimiento de todo, entonces ahora estoy más aprendiendo, escuchando. ¿Y tú cómo vives la espiritualidad, Brian? Oh, bueno, ya es como un poquito lo que dijo José Miguel, con un poquito lo que conversamos antes. Rescatar lo bueno de un poco de todo y lo que no conviene personalmente a mí o no acomoda a mi pensamiento, lo dejo por otra persona. Si lo, sí lo que le acomoda a mí, lo adapto y lo adapto. Y sí, cuando llega un cierto punto en que hay que ir por otro lado, así como hay, así aprendiendo siempre y sí, y buscando cosas nuevas, aprendiendo de algo, nunca hay con la mente cerrado, siempre un poquito la puerta abierta. Si hay algunas cosas del Islam que puedo rescatar, lo rescato. Si otras cosas como, no sé, como todo irlandés, me va a costar no comer chancho y ya, y sí, pero las cosas buenas hay, rescato de todo y se aprende un poco y lo que me sirve ocupo, sea de donde sea, de qué cultura sea, de qué país sea, en qué idioma sea. Mm, La mejor actitud, yo creo. Una actitud Sí, abierta, sí. abierta al Y conocimiento. como igual también muchas veces ahí ves las cosas comunes que tal como estamos hablando, imperialismo, tradicionalismo, etcétera. Ahora, por ejemplo, yo estaba leyendo este libro de Sile Mora, ese libro que ha hecho el Neuen, y muchas de las cosas de, por ejemplo, el concepto del Puyu de Mapuche, muchas veces me suena un poco a la alta magia europea, un poquito, que ese concepto de trascender la muerte y perfeccionar el cuerpo astral. Y también hay, por ejemplo, las interpretaciones distintas que tenemos del catolicismo, que igual es como que varía según país, por ejemplo. Y, por ejemplo, en Irlanda, como practicamos el catolicismo, al fin es como paganismo druídico disfrazado, adaptado a una audiencia regional. Muchas cosas que tenemos en Irlanda igual es catolicismo sincretizado. Todos nuestros santos al fin eran brujos que convirtieron al catolicismo y lo sí, entonces igual es como yo creo mucho es como hay un poco de, hay unos pilares fundamentales y mucho, todo va evolucionando, sincretizando, adaptando y así que igual estamos, todo está como, toda la creencia como mío personal y como del mundo siempre es un proceso de adaptación, evolución, etcétera. Sí, yo creo que uno pasa por etapas también. Yo me acuerdo como, ¿qué edad habría sido? Como los 25 años. Me vino como un tema de preocupación, ¿qué iba a pasar conmigo eh, cuando yo muriera? Si me iba a cremar, si me iba a ser enterrado. Pero fue como una cosa así como de una urgencia, así como de terrible, así como que casi no podía dormir. Y me duró, no sé, como un mes, 2 meses, pero desesperado, o sea, como que sentía que, bueno, yo siempre puedo decir que soy como pagano, de alguna manera. eh, pero sentía que no había como sacerdotes paganos, no, que todo era como una recreación, que era algo como, o sea, la filosofía sí, pero como la operatoria de eso, cómo vivir el paganismo, o sea, ya, ¿ante quién recurro? ¿Quién me puede enseñar? En cambio, si tú vas al catolicismo, están los sacerdotes, están los libros, está la teología, o sea, hay todo un corpus que te va a estar ayudando. Entonces, claro, en ese momento me angustió mucho, pero cuando llegué, la segunda vez que estuve en Turquía, curiosamente como que empecé a extrañar el territorio. Y me pasó algo bien loco, ahí como que decía, este lugar es maravilloso, la naturaleza es magnífica, la cultura es increíble, pero yo no soy de acá. La iglesia ortodoxa también miraba a veces cosas con admiración. Sé que lindo el rito de la iglesia ortodoxa, pero tampoco era mío. Y de ahí yo como que dije, en el fondo, ¿de qué se trata la vida? De ser honesto. Y en mi honestidad yo siempre he sentido como que tengo la religión de la naturaleza. O sea, como que mi vinculación con lo espiritual siempre ha sido con las cosas de la naturaleza, las rocas especialmente, el viento, el mar, sin necesidad de rendirle un culto a seres o a dioses o a Dios.
No, simplemente como eso. Y como que yo creo que también uno debiera lograr como esa honestidad. Pero también reconocer que hay momentos en los cuales uno se siente también partícipe de una creencia. Hay veces que se cuestiona la creencia. Yo creo que a todos de alguna manera les pasa, y de hecho es muy curioso que muchos de los grandes magos terminan siendo budistas. Es una cosa como bien loca, así como uno dice, pero ¿cómo? ¿Quién es gran? No sé, y habían otros que como que otro amigo de Aleister Crowley también pues termina siendo budista. Y uno dice, pero ¿por qué? O sea, como pero bueno, son caminos personales. Thomas Carlson, que es como de la autoridad de la mano izquierda, así como del luciferismo más duro, se bautizó hace poco. Pero él Y sigue sí, con, claro, pero él y sigue con también toda sí, su visión. Sigue con toda su y también, visión de mano izquierda, pero quiso integrar como al cristianismo, pero el cristianismo como de su país, que tiene también mucho paganismo, como lo de Brian, así como yo no lo podría hacer, o sea, yo siento como que hay una contradicción ahí, pero cada uno él verá otra cosa en eso y lo integrará bien. Oye, Juan, adelante. lo que pasa es que hay como que todo se está buscando un sentido. Y me da la impresión que el sentido tiene algo que ver con la experiencia, no sé, esta búsqueda del uno, esta búsqueda de la integración con el self, como se llama. Entonces, todo en definitiva lo que, por lo menos lo que me ha parecido ver es que prácticamente todas estas tradiciones tienen un objetivo. Es decir, más que cuál tradición escojo, es como, eso es como un movimiento transversal, ¿me entiendes? Pero como que hay una cima, es como que una montaña tú la puedes subir por distintas partes, pero hay una sola cima. Entonces todo da la impresión que están buscando eso. A mí no me extraña que alguien, ponte tú, ya se integra al budismo. No me extraña tampoco que gente que viene de la tradición, o sea, que hayan sido criados en la cristiandad, les sea más fácil tomar el camino de la cristiandad. No me extraña nada. El caso más notable es Sheldrake. Si ustedes han visto a Sheldrake este lo dice, este hombre ¿cómo se llama? El que habla de los campos mórficos y dentro de la ciencia está en los bordes, pues hay muchos que lo critican porque no comparten lo que él dice, crea este concepto de los campos mórficos porque las formas y lo demás, pero él opta, después de mucho buscar, estando en la India y lo demás, eh, opta, él creo que es episcopal, por, por lo episcopal, porque él dice, mira, yo nací esto es lo que me inculcaron mis padres, pero no lo toma en el sentido, no lo toma en el sentido que escojo esta religión porque es la religión que corresponde, sino que le es más fácil transitar el camino, porque tiene el mismo objetivo. Es bien interesante el Sheldrake porque tiene muchas conversaciones como trabajó en India muchos años, digamos, no sé si habrá sido brahmanes, no tengo idea, pero gente que eran hinduistas y las conversaciones muy fructíferas, muy interesantes de cómo se estaba viendo el mismo objetivo desde dos puntos de vista. Y él escoge lo episcopal y no entrar a cosas porque para él eran foráneas, un poco lo que tú decías, Sergio. Para mí esto me resulta foráneo. Entonces él opta por lo que dice, mira, yo me enseñaron las rimas, cuando iba chico cantaba como en el coro y lo demás, y eso es recontra frecuente, ¿eh? Porque al final del día en todo tú encuentras este mismo camino. Si tú te fijas, es por ejemplo muy interesante toda la religiosidad carmelita, es decir, Teresa de la Cruz, San Juan de la Cruz, te muestran caminos que son, incluso en su momento fueron, digamos, casi heréticos, ¿me entiendes? En el sentido de las moradas de Santa Teresa, es decir, te está hablando de algo que no discrepa mucho de lo que tú podrías leer en cuestiones del budismo. San Juan de la Cruz, incluso, tú notas como que tú dices, creo que hablaba del ascenso al Monte Carmelo, tiene tres vías. Y esas tres vías son las que reflejáis un poco atrás lo que decía, creo que Guénon, no me acuerdo, cuando habla de cuatro caminos, Castañeda,
En el budismo habla de las tres vías, ¿me entiendes? Entonces es muy curioso y eso sí es lo que siempre me ha llamado la atención, porque tú, cuando todo esto le pasa por un sedazo y dejas afuera la forma, porque hay mucha forma que te golpea, que te choca, que son complejas. Por ejemplo, en este asunto de todo el abuso y cosas por el estilo que ha pasado en la Iglesia Católica, también pasa y son casos muy famosos entre ¿cómo se llama? Los budistas tibetanos. Uno dice que ya no podrían estar más cerca del cielo estos gallos, pero tienen unos problemas de magnitud enorme, pues, digamos, con todo misoginia y abuso. Ent- Porque es otro fenómeno, o sea, yo diría que cuando tú estás en una situación de poder como una suerte de maestro, eh, tomas tú un poder muy fuerte sobre la persona y es muy fácil, yo creo, traspasar ciertos límites, como se ha pasado, pero innumerables meses y en todo este tipo de cosas. Entonces, no me extraña que alguien se haga budista o que alguien siga el camino, digamos, católico. Hay grandes pensadores y cosas que de repente se han vuelto a las chaquetas. ¿Cómo se llama? Hay un escritor inglés también que fue... Chesterton, pucha, ¿ah? No, no era Chesterton, Chesterton, ¿no? creo que era amigo de Chesterton. ¿Cómo Ya. se llama este? Que es un escritor católico muy importante, pero este es convertido al catolicismo. Eh, pero también porque como que era... Ahora yo creo que hay un tema que es más importante que las tradiciones, ¿ah? El fin, o sea, hay una línea transversal, como que todo irradia desde un mismo punto y todos estamos mirando lo mismo y por el camino que llegue va a llegar a donde lo mismo. Y que la gente lo que busca es esta experiencia estática, digamos, el tema de esta conexión con algo que va mucho más allá de uno, que tú lo logras a través no sé, la ayahuasca, los honguitos, no sé, la respiración holotrópica, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es Claro. mi... Sí, bueno, hay un autor que es como de los padres de la psicología transpersonal, Ken Wilber. Sale generalmente en la editorial Kairos. Ken Wilber es como el Einstein de la conciencia, así lo llaman, el Einstein de la conciencia. Se los voy a anotar para los que no lo ubican. Es como muy interesante, ¿eh? Ahí se lo voy a dejar en el Ken Wilber. Bueno, También Wilber lo que hace es concentrar todas las tradiciones, porque tiene claro. unos mapas ahí del desarrollo del hombre que toma de aquí y allá, es bien ecléctico, de toma de todo un poco. Sí, bueno, él efectivamente tomó mucho a Jung, pero también a Guénon, a Chuon, y él habla de un término que me gusta mucho. Él le llama a esa experiencia que tú dices, Juan, final, un solo sabor, ¿ya? Esa experiencia final es un solo sabor. La puede sentir un sufi, la puede sentir un tántrico, la puede sentir la señora Juanita de la calle en algún momento orando el rosario. Entonces, esa experiencia es como transversal, claro, esa experiencia final y ya no tiene forma, ¿ya? Si la pregunta es que lo que pasa con estas tradiciones podrían ser herramientas, o sea, son herramientas nomás. Uno no debe rendirle un culto a una tradición, porque sí, o sea, es un medio para. La meta, ¿cuál es? La realización espiritual. Ahora el tema es, las tradiciones tal cual están hoy día, ¿son metas que me van a servir para eso? Ese es como el debate, yo creo, que ese es como la polémica. En lo otro yo creo que estamos todos de acuerdo, o sea, esa experiencia la tiene cualquier persona puede llegar a esa experiencia, pero el tema es si esas vías que antes eran las vías lógicas para llegar a esa experiencia, hoy día funcionan bien o no. Y si uno puede solo, sin pertenecer a una tradición formal, puede llegar a eso. Ese es como el tema, yo creo, como que se debate. El otro, yo creo que estamos todos de acuerdo que efectivamente se logra eso y que un judío cabalista va a llegar al Ein Sof, como quizá un sufi al trono de Alá y así. Entonces, como que creo que sí. Pero el tema es como la práctica también, es cómo lograr esa experiencia también, ¿no? Y bueno, ahí está como el debate también. ¿Alguien más que quiera, de los que no han hablado, alguien más que quiera como señalar algo, si no, los que han hablado? Yo
solamente, Sergito, buenas noches a todos. Tocar un poco ese tema que hablaba también Daniel, acerca de esta eh, conjunto de elementos que hay dentro de la tradición católica, porque se encuentra prácticamente de todo. Cuando uno como que le pone más atención, hay muchas cosas y hay muchos autores también que han tocado el tema. Por ejemplo, el Juan José Atienza, me acuerdo que siempre escribí un libro que se llamaba Santoral Diabólico, por ejemplo, que hablaba justamente de cómo estos dioses antiguos habían pasado a ser los santos posteriores en la tradición católica. Y estos libros de la Inquisición, por ejemplo, del Papa León III, la Santa Cruz de Caravaca, la otra, la Corona Mística, también son prácticamente libros de magia católica, claro. Obviamente hay como un sincretismo ahí y todo, pero están dentro de la tradición y son algo súper mágico de frentón. Y para qué hablar, por ejemplo, la misa, pues la misa es un rito teúrgico, prácticamente sí se podría estar, y de hecho está emparentado prácticamente con estos ritos neoplatónicos, por ejemplo. Y así entonces hay como muchas eh, similitudes. Hay como un ¿cómo se le puede decir? Un ropaje nuevo a tradiciones que son antiguas. Eso, gracias. No, gracias a ti. Hay algo interesante porque, claro, hasta ahora hemos visto como una visión negativa de la crisis, pero pues quizás podría haber una visión positiva de la crisis, ¿cierto? Eh, a Ramana Maharshi, como el gran sabio hindú, advaita, no dualista, ya un tipo que estaba como en otro plano, en el fondo, que como que su cuerpo no estaba acá, pero era un tipo ya que estaba allá. Se le pregunta en una ocasión, pues, se le pregunta, era la Segunda Guerra Mundial, y le pregunta a alguien europeo que andaba por ahí, se quedó en la India por casualidad, no sé, y le pregunta algo así, o norteamericano, y le dice, ¿y usted, Ramana, qué está pasando algo terrible en Europa? Está muriendo mucha gente, ¿qué va a pasar con el mundo? ¿Y qué va a pasar con el mundo? Le preguntaba, y Ramana Maharshi le dice, usted no se preocupe del mundo, porque hay un uno, Dios, que se preocupa por el mundo. Usted preocúpese de usted. Y es como, claro, una visión como súper dura, porque también uno es parte del mundo, pues y también uno quiere mejorar el mundo. Si es por eso uno no va a votar, o si es por eso uno no tiene opinión social, que se jodan los demás. Pero tampoco yo creo que se trataba de eso. O sea, la respuesta en el fondo era como un llamado de atención a esa persona que en el fondo lo más importante es estar presente, estar consciente y trabajar en la realización. Y otra cosa muy interesante que yo con una hermana le preguntamos a un lama tibetano, el primer lama tibetano que vino a Chile, que tuvimos la suerte, como mi papá era budista, tuvimos la suerte de conocerlo y compartir incluso la parcela de mis papás. Y, y a este lama le preguntamos por el Kali Yuga, que tiene que ver mucho con esto, porque efectivamente para muchos estamos en la cuarta etapa, cuarta edad, la edad de la decadencia, la edad del hierro, el Kali Yuga. Entonces le preguntamos con mi hermana qué pasaba con eso, con el Kali Yuga para un budista, porque el Kali Yuga es una idea más de la India, de los hindúes. Él decía, el Kali Yuga está en cada persona que está viviendo eso. O sea, en el fondo es como el infierno personal. Tú puedes estar en una guerra pasando lo peor, pero tú quizás lograste la realización espiritual y todo eso no te afecta de la misma manera. De hecho, hay, no sé si leyeron de Adler, Alfred Adler parece que era el nombre, pero Adler, que estuvo en un campo de concentración alemán. Él dice que nunca estuvo tan en paz y tan realizado como cuando estuvo ahí, que puede parecer una cosa disparatada, pero él dice que, ¿por qué? Porque estuvo por fin consigo mismo. No estuvo con las cosas, no se perdió las cosas, no se perdió las relaciones, tuvo tiempo como para sí mismo. Entonces, esta decadencia, esta crisis que puede vivir el mundo, puede que uno no la viva de la misma manera si uno está en el fondo como en ese paraíso,
o en ese estado de atención o en esa realización espiritual. Se supone que el Buda cuando se ilumina, después vuelve al mundo, pero realizado, pero vuelve al mundo. ¿Ya? Entonces, creo que también se trata un poco de eso, como no quedarnos solo en esta visión negativa del mundo de la decadencia, ¿cierto? Sino también como uno darse cuenta que eso quizás es algo que yo no puedo manejar, que es algo muy grande, pero sí que yo puedo manejar mi mente y mi entorno y mi familia y las cosas como más cercanas. Y ahí yo creo que está como un poco el trabajo este, ¿cierto? Como de hacer cosas en lo posible y en lo más cercano, lo más inmediato. Entonces hay una visión más positiva del tema de la crisis. ¿Alguien más que quiera O sea, escuchar? siguiendo un poco lo que dijiste, es interesante, claro, porque al final igual esta crisis de la que tanto se habla, y eso de como la visión del Kali Yuga interior, también podríamos decir que es una oportunidad para llegar a una era dorada o la edad dorada también interior. E incluso creo que si no estuviéramos dentro de lo que quizás nos cuestionamos un poco como esa idea de crisis moderna, tampoco nosotros estaríamos acá reunidos conversando sobre esto. O sea, creo que ya por ahí va la cosa. O sea, eh, yo creo que cada uno está llamado y acordándome un poco de lo que se hablaba anteriormente, también va el tema de meterse en un camino quizá más personal, otros que eligen quizá vías que están institucionalizadas, donde, claro, tienes como más material de apoyo, por así decirlo, pero claro, al final es lo que uno puede en su propio bagaje, como ciertos autores, muchos pasaron, como el mismo Guénon, ya se ha hablado harto de él, pasaron por muchas cosas, muchas vías distintas, fueron casi como testeando un poco de todo hasta que encontraron lo que les servía, prácticamente. Entonces creo que también podría ser una lección para nosotros, hablando de lo íntegro que es recoger un poco de todo e intentar eh, concretar con eso, pero no desligarnos del mundo. Tampoco somos ascetas y creo que sería muy difícil poder llegar a eso si es que lo propusiéramos de manera voluntaria al menos, en tiempos como estos. Sí, bueno, en algún momento se me preguntó por qué rescatar, por ejemplo, la espiritualidad mapuche o por qué uno, no siendo mapuche étnicamente, siente tanta afinidad por eso. ¿Qué hay de bueno en rescatar eso? Y a mi juicio era como la vinculación con la naturaleza. Y eso es válido para los aymara, para los pueblos de África, para cualquier pueblo no moderno, en el fondo esa vinculación con el entorno, que yo creo que la hemos perdido cuando a todos le dimos un valor material, económico. Yo creo que ahí nos desvinculamos totalmente de eso y eso es parte también de la crisis moderna. O sea, en el fondo, el ser humano como mercancía, las relaciones como mercancía, la inmediatez de todo, el culto a la velocidad y a lo material, al acumular. Entonces, eso yo creo que es como importante. Bueno, y vamos a finalizar con unas frases de Ébola que están en Cabalgar el Tigre. O sea, perdón, Rebelión contra el Mundo Moderno. Libro que fue escrito el año 34, o sea, ya nos falta mucho para que se cumpla el centenario de este libro, 9 años más. Y la lucidez que tuvo Ébola en esa época, o sea, imagínense, mira, ha sido bien jovencito Ébola. Y a propósito de lo que decía Daniel, el tema del Kali Yuga. Mire, fíjense en esto y creo que es importante. Esto es todo lo que puedo decir para una cierta categoría de hombres. Bueno, él es jerárquico. Yo sé que a mucha gente esa palabra le repugna, pero no todos los seres humanos somos iguales. Somos todos seres humanos y todos merecemos respeto, totalmente de acuerdo. Pero no, tampoco somos, no tenemos por qué ser iguales. Sería muy fome también el mundo así. Bueno, en vista del cumplimiento de los tiempos, categoría que en sí misma no puede corresponder sino a una minoría. También esta vía peligrosa puede ser ¿qué dice? Intentada. Es una prueba. Ya, esta es la vía booleana, por la vía de acelerar la caída. Y a fin de que la misma sea completa, se diga no más, los puentes sean cortados, no hay apoyos, no hay retornos, no queda sino ir adelante. ¿Ya?
Es el guerrero, po. O sea, se está cayendo todo y que se caiga todo no importa. Bueno, es propio de una vocación heroica en la vida del héroe. Es propio de una vocación heroica el enfrentar la ola más vertiginosa sabiendo que dos destinos se encuentran a igual distancia. Por un lado, el de aquellos que concluirán con la disolución del mundo moderno, los que van a acelerar la caída. Y por otro lado, el de aquellos que se reencontrarán en el nudo central y real de la nueva corriente. Y acá viene lo interesante. Ante la visión de la edad de hierro, Hesíodo exclamaba, ojalá nunca hubiese nacido en ella. Pero Hesíodo, en el fondo, no era sino un espíritu pelásgico, ¿ya? ¿Ya? Ignorante de una más alta vocación. Para otras naturalezas vale una verdad diferente mencionada poco antes, conocida en el Oriente, o sea que sí, la edad última, o sea, el Kali Yuga, es una edad de terribles destrucciones. Quienes aparecen en ella y a pesar de todo se mantienen de pie, pueden conseguir frutos no fácilmente accesibles a los hombres de otras edades. ¿Ya? Y eso está en la tradición hindú, está en los Puranas, que se dice que la persona que vive en el Kali Yuga y que realiza los ritos correctamente va a tener como, voy a exagerar, pero es como un 1000% de beneficios que hubiera tenido esa persona si hubiera estado en la edad de oro en el Krita Yuga, porque ahí hubiera sido mucho más fácil que sucediera. Pero hoy día, como es muy difícil la espiritualidad, si estamos bombardeados por estímulos todo el rato, o sea, imagínense lo que significa ser capaces de meditar media hora, de rezar, de ir a misa, a los que les gusta la misa, de hacer las prácticas de una tárika sufi, o lo que sea, o vincularse con pueblos originarios, o uno mismo tomar su camino en serio. Lo que cuesta media hora solamente de salirse de esto. Entonces, los beneficios del Kali Yuga para la persona que trabaja espiritualmente son mucho más grandes que cualquiera haber vivido en otra época. Entonces, bendito Kali Yuga. Bienvenido Kali Yuga, no hay que temerle. Bueno, amigos, pues espero que les haya parecido interesante estas conversaciones y diálogos. Así que ahí, cuando quieran nomás, hacemos otro y va a quedar grabado para que después si quieren repasar algo y compartirlo, ¿ya? Bueno, tengan un bonito sábado y lo que queda de sábado y un buen domingo. Así que muy buenas noches y gracias. Noche. Chao, feliz Muchas noche. Chao, gracias. gracias.